Paula, bueno, un vídeo, un programa, lo que sea. Hoy traemos una reseña positiva, muy buena, con unas críticas feroces. No os lo perdáis. Y además, tenemos a Mia Martín, una gran candidata a ganar varios premios FIT. O por lo menos uno, eso nos han dicho, ¿verdad, Manuel? Eso nos han dicho, Paula. En efecto, Mia Martín se somete al interrogatorio de Paula Medio desde Gijón y de Paula Triz desde Lleida. No os lo perdáis, a mí me encanta esta chica. ¿A ti no, Paula? Bueno, a ti te gustan todas las rubias. Rafa, te pasamos el testigo. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Hoy tenemos, como ha dicho Paula, un vídeo cargado de contenido. Vamos a empezar con esta reseña o este análisis sobre una novela que se titula El editor indiscreto, de F. Bellar. Una novela, bueno, no la veréis porque hay mucha luz. Vale, no insisto, no la vais a ver. Es una novela de 2017, suspense, misterio. Yo añadiría que tiene humor, mucha ironía, mucho humor. Yo por lo menos he sacado varias sonrisas con esta obra. Y es un domestic noir. Recordar que tenemos un vídeo donde Cristina Grela, nuestra especialista en novela negra, en su sección Novela Negra con Cristina Grela, en su primer capítulo, en su primer vídeo, ya nos habló, dejaremos el enlace en la caja de descripción a ese vídeo, ya nos habló de los diferentes subgéneros de la novela negra. Y este es un domestic noir. Vamos a empezar con la sinopsis. Estamos hablando de una novela de poco más de 300 páginas y dice así: una embarazada en reposo absoluto que se aburre sola en casa, un marido editor con mucho trabajo, una pareja de nuevos vecinos que parece esconder algo, unas paredes estrechas. El misterio está servido para cualquier amante de domestic noir. ¿Y de qué va esto? Pues de Christian y Miriam, que están esperando su segundo hijo. De repente llega y ocupa a su lado, el piso de al lado, pues un matrimonio bastante extraño. Y empiezan a escuchar conversaciones, sobre todo Miriam, que está en reposo, embarazada de su segundo hijo. Ella empieza a configurar en su cabeza una especie de historia macabra, en su imaginación. Y su marido, a pesar, editor con mucho trabajo y con un escritor estrella, que es un pelmazo, hay que decirlo, que quiere escribir, por cierto, está hecho mucha gracia, una novela de alta calidad literaria, pero que se esconde bajo un seudónimo de mujer, esto está muy de actualidad, para escribir novelas románticas, de las cuales tiene mucho éxito, y el editor le insta a que siga escribiendo bajo ese seudónimo, que tiene mucho éxito, que se deje atrás la alta literatura, pues él con mucho trabajo tiene que aguantar las historias de su mujer. Pero cuando su mujer deja de investigar porque él se lo exige, porque le está trastornando, es él el que sigue indagando en la historia de esa pareja. Y con esta sinopsis tan suculenta de Miriam y Christian espiando a Juan y Sara, vamos a analizar la obra y os prometo que es una obra que ha dado mucho de sí. Empezamos. Y en cuanto al apartado de técnicas narrativas no nos vamos a explayar mucho. ¿Por qué? Pues porque esta novela se centra mucho en las críticas hacia el mundo de las editoriales, hacia el mundo de los editores, incluso hacia el mundo del lector. Vamos a desgranarlo todo muy bien. Empezamos. Es un narrador en primera persona, es Christian quien está narrando en primera persona. Tiene unos toques de humor y de ironía, unas escenas muy marcadas. Bueno, se podría hacer una película de esta obra. Hemos disfrutado mucho en el grupo de lectura. Unas escenas ahí de risa, muy buenas. Y involucra al lector, lo mete de lleno en esa investigación, en esa locura macabra de Miriam, de la esposa de Christian, en su imaginación, cómo imagina un asesinato rocambolesco, unas historias a partir de nada. Y luego tenemos que en técnicas narrativas contar y mostrar está súper equilibrado. No había visto una novela tan equilibrada en las técnicas. Tiene ironía, humor, tiene un buen identity de los personajes, sabe resumir en diferido,
sabe cuándo tiene que escenificar algo. Bien, perfecto, hasta aquí. Pero vamos con el juguito de la obra. El juguito de la obra viene en las críticas que hay ahí en la obra. Vamos a desgranarlas una a una. Nuestro Christian, nuestro editor indiscreto, que tiene que batallar con un escritor. Este escritor es muy gracioso porque es un escritor que quiere escribir su gran novela, pero como no ha tenido éxito por su cuenta, decidió publicar con el editor, en la pequeña editorial que él tiene, pues una serie de novelitas románticas con un seudónimo femenino. Bueno, ya sabéis la polémica que ha habido con el Premio Planeta y los seudónimos. A ver, yo no sé dónde está la polémica. Todo el mundo tiene derecho a publicar bajo un seudónimo. ¿Cuál es la polémica? Quien se siente engañado es que no sabe dónde está, ni dónde ha aterrizado. Es que el mundo de la ficción, no sé, dónde tenía la nariz puesta. No sé, es que ahí estamos confundiendo siempre la literatura de ficción con el mundo real. No sé qué les pasa a muchos lectores. Las historias de género, de reivindicaciones, dejarlas para el imaginario de vuestra vida real. No mezclarlas con la literatura de ficción porque no tiene sentido. Dicho esto, mientras Christian batalla con este escritor que quiere escribir su obra maestra, el editor se hace una serie de reflexiones que comparte con el lector acerca del mundo editorial y de los editores. Habla de los editores que no han leído novelas clásicas y no tienen un bagaje cultural para analizar una obra y ponerla a publicar. Habla de esos editores que solo van por el dinero y que no piensan en la calidad literaria ni en la literatura ni nada de eso, que van a lo por lo que van. Habla de los premios literarios y es interesante porque habla del lector. Dice que el lector tiene la mayor parte de culpa de que muchas obras ganadoras de premios, incluso que se publican y que son pésimas, la culpa es del lector por hacerlas superventas. Que todo esto es una demanda del lector. Entonces, dicho esto, vamos a desgranar también un poquito varias críticas literarias. Empezamos con una de las críticas de esta novela, la número 1. Para mí la número 1 es el top 10, ahí el techo de las críticas, que la verdad es que nos ha gustado mucho. La sociedad, dice Christian, reflexiona ahí, Christian. La sociedad, vivimos en una sociedad políticamente correcta, que critica los cuentos de antaño, de envenenadoras, de niños perdidos, de lobos que se comen abuelitas, de literatura infantil horrenda. La sociedad que sobreprotege a los niños adolescentes, la sobreprotección, la sociedad en la que vivimos, que quiere erradicar todo lo malo y, como dice, bien apunté aquí, que desea eliminar todo lo que considera cruel, como dice la novela, todo lo que considera cruel. Esa misma sociedad disfruta leyendo obras en que hay víctimas, de las que hay víctimas de terror psicológico y físico. Esa misma sociedad disfruta leyendo ese tipo de novelas, cuando a la víctima, al protagonista o a algún personaje se le somete a un terror psicológico o a un maltrato físico. Pensad un poco la dualidad, ¿no? Pensad un poco sobre esto, porque a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? Vivimos en un mundo en que todo lo que digamos parece que tiene que estar bajo la lupa. Solo tienes que ir a Twitter. Siempre saldrá alguien en contra tuya, aunque tú digas que los plátanos son amarillos. Alguien dirá que es un tono de amarillo que no es amarillo y que te has equivocado. Pues por eso, precisamente eso. En esta sociedad en la que se escribe literatura, en la que los lectores, y me incluyo, disfrutamos cuando son novelas de terror psicológico o que se tortura a una víctima o que lo pasa mal. Interesante, ¿no? Pensad en ello. Los lectores tienen la culpa de que muchas novelas mediocres se eleven a la fama. Sí, esto es lo que dice. Los lectores somos los culpables de que... Bueno, los lectores somos culpables que todo lo que muchas obras mediocres que se publican estén elevadas a bestseller
que sean grandes ventas, que tengan un montón de ediciones. Bueno, esto lo pondríamos entre comillas, el tema de las ediciones, ¿no? Porque no es la primera vez que yo personalmente veo cómo para poner una segunda edición se retira pilas y pilas de la primera edición de un libro y no se han vendido, simplemente se retiran por otros libros. Pero bueno, no sé. Tiene gracia, ¿no? Pues eso. Esta me ha llamado muchísimo la atención porque tendemos a sobrevalorar los clásicos. Yo he leído muchos clásicos, por suerte. Digo por suerte porque esto da mucho bagaje lector y bueno, y por mis clases de literatura pues he leído muchos clásicos, ¿no? Y se tiende a sobrevalorarlos, pero hay clásicos pésimos. No todo lo que es clásico y antiguo y del siglo XIX y XVIII es fantástico y maravilloso, no. Igual que no toda la literatura del siglo XX y XXI es maravillosa y fantástica, no. Porque las novelas de ahora pueden llegar a ser clásicos del futuro, pero no todas las novelas, ¿verdad? Pues eso. Hace una pregunta el editor. Hay una conversación, las conversaciones que tiene el editor con su escritor, vamos, su protegido, su escritor estrella, da mucho de sí, ¿no? Porque, por ejemplo, le hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿quién decide qué es un clásico? ¿Quién decide qué es un clásico? Porque sobrevaloramos los clásicos. Hay clásicos, yo he leído clásicos insulsos y grandes obras maestras. ¿Quién decide qué es un clásico? Critica los plagios. Y el escritor le da una lección al editor hablándole de que ya Conan Doyle plagió una obra en la que luego él se atrevió a escribir en su obra Estudio Escarlata. Critica los plagios. Y también critica a lo que llamamos la alta literatura. La alta, lo que muchos denominamos o denominan la alta literatura. Que todo lo que se considera alta literatura, ni mucho menos todo es precisamente alta literatura. Muy interesante. Siguiente crítica. Y esto es muy interesante porque en Twitter podemos ver un sinfín de... Bueno, un sinfín, sí, bastantes, últimamente bastantes, no, un sinfín no, la palabra correcta es bastantes. Podemos ver bastantes lectores enfurecidos, muchos correctores, no la mayoría, que muchos son muy elegantes y muy educados, pero algunos correctores furiosos, de estos con ira, que vaya, que parece que han visto Satán cuando ven una falta de ortografía, y que reclaman a los editoriales enfurecidos. ¡Oh! Hemos pagado y tiene 2 faltas de ortografía esta obra. Habla de ellos en esta obra. Dice que esos lectores que escriben correos electrónicos a las editoriales para reclamar que ya está bien que han pagado por una obra y se han encontrado una falta de ortografía. Esto lo vemos mucho en Twitter, ¿no? Muchos nos acordaremos el nombre de algunas personas en concreto, ¿verdad? ¿Sabéis cómo le llama en la obra nuestro protagonista a esos lectores? Espera, que los voy a leer. Amargados que no saben qué hacer con su vida. Pues eso. Y aquí vemos cómo el editor se incluye en estas críticas, en nuestro editor indiscreto, Cristian, mientras en estas grandes conversaciones que tiene con su escritor estrella, no os la perdáis, este escritor estrella, estas conversaciones de metaliteratura, de literatura, profundizando, haciendo críticas a todo el mundo, lector, editor, editoriales. Interesante. Una novela muy recomendable, un domestic noir, y que espero que os atreváis a leerla. El editor indiscreto. Leedla, creo que os va a gustar. Bueno, espero que os haya gustado la reseña. A mí me ha encantado. Y ahora ya, Manolo, pasamos a... ¿Qué pasa, Paula? Que pasamos al interrogatorio con esa chica que te gusta tanto porque es rubia. Mía, Martín. No es rubia. Bueno, da igual. Para mí todas las que me quieren quitar a Manolo son rupias. Adelante, al interrogatorio. Está Paula.
Hola a todos, estoy invitada al canal de las chicas Brit. Muchas gracias Rosalía y Martina por dejarme participar en la sección el interrogatorio a un escritor. La verdad que estoy muy contenta de estar por aquí, así que saludos a todos y voy allá con mis preguntas. Bienvenidos una semana más a la sección del interrogatorio. Hoy tenemos con nosotras a Mía Martín, autora de la trilogía Viento y Agua, que nos encantó, por Dios. Bueno, este interrogatorio sabéis que lo hacemos entre Paula, la actriz, Miss Gijón, os sonará por sus dotes interpretativas, ¿eh? La película esa que hizo Las Gemelas. Y bueno, y aquí Paula, la becaria de Gijón. Vamos a saludar a nuestra compañera, al plató de Lleida. Paula, actriz, ¿estás preparada? Bueno, vamos con el interrogatorio. Recuérdatelo bien todo, ¿eh? Ah, oye, y ya me contarás qué es eso de la peli esa que te tienes montada ahí. ¿Has visto, Manolo? ¿Qué se habrá creído esta? Un requintín. La cachita Miss Gijón. Pues claro, la cachita Miss Gijón. Estamos en directo. Perdón. Hola, Paula. Ya sabes que yo siempre estoy preparada para actuar. Mi película Las Gemelas me avienta un poco. Bueno, hoy tenemos a Mía Martín. Gracias por el testigo, Paula. No lo haces mal. Y vamos con una pregunta para Mía Martín, una gran candidata a ganar un premio Brit. ¿En qué momento te consideraste escritora? ¿En qué momento te consideraste una escritora? La verdad que es una pregunta que me gusta porque nunca me la había planteado hasta que la leí. ¿En qué momento me considero una escritora? Creo que cuando fui capaz de terminar mi primera novela, que está guardada en un cajón, nunca ha visto la luz, creo que ahí fue el momento en el que me dije a mí misma que sí que podía hacerlo y además que me gustaba y que quería continuar por ese camino. Y de esto hace ya unos 10 años aproximadamente. Había mucho cachondeo, lo siento, Manolo, había mucho cachondeo con esta tía. Aquí preguntándome el premio, pero estamos en directo. ¿Qué pasada eres? Para. Bueno, no se ha ido Manolo. Loco, loco. Siguiente pregunta. ¿Qué novela te hubiera gustado escribir, Mía? La novela por la que me lancé a escribir esa primera novela hace 10 años fue Me llaman Artemio Furia, de Florencia Bonelli, así que me hubiera encantado escribir esa novela, aunque probablemente no me hubiera quedado tan chula como le quedó a Florencia Bonelli. ¿Cómo fue el proceso creativo para crear Al filo del agua? Yo soy muy caótica, creo que lo digo siempre, que soy muy caótica. No tengo un orden a la hora de hacer las cosas. Yo tengo ideas, sobre esas ideas empiezo a trabajar, pero luego esas ideas cambian por el camino o por cómo me llevan los personajes. Creo que soy, soy lo que se conoce como escritora brújula. Es verdad que sí que me guío por algunas pautas, pero realmente me dejo llevar muchísimo y eso supone a veces muchos quebraderos de cabeza por no estar un poco mejor organizada. Así que el proceso creativo de Al filo del agua fue un poco caótico porque yo partí de la guerra del opio en China, pero realmente luego de esa guerra del opio quedó muy poco en la historia y además representado por un personaje secundario. No fue la trama principal de la historia y luego me di cuenta que no quería que esa fuera la trama principal de la historia. Creo que también Al filo del agua tiene mucha influencia de la literatura que yo leí mientras me estaba documentando, de literatura china, de Imitan, de Moyan. Entonces creo que realmente es un compendio de un mogollón de cosas Al filo del agua. Incluso también el tiempo que tenía para terminar la historia.
porque fui un poco, fue un poco caótico, fue una época, la verdad, además pilló en medio de la pandemia y todo eso, fue la verdad que un poco caótica, así que creo que el resultado de Al filo del agua, eh, eh, del que estoy muy contenta, a mí me gusta la historia, pero creo que fue producto también de las prisas o de la energía que yo tenía en ese momento, ¿no? Cuando la estaba escribiendo con todo el caos alrededor. ¿Cuáles son tus próximos proyectos literarios? Ahora mismo me estoy documentando, voy muy lenta porque intento corregir errores que cometí en Al filo del agua en temas de a veces de precipitarme en la historia y luego tener que volver para atrás, y estoy intentando corregir eso, así que voy bastante despacio en esta historia. La voy a situar aquí en Canarias y en la Edad Media, y creo que esta vez me voy a decantar un poco por el realismo mágico. No sé cómo quedará y me da miedo hablar mucho porque yo soy muy desastre y hoy digo mi novela va de esto y resulta que mañana pues no. Entonces prefiero no decir mucho para luego no tener que decirme. Pero bueno, esas son las pinceladas que puedo dar por ahora. Canarias, Edad Media, realismo mágico, creo que son como los pilares fundamentales que tienen por ahora la historia que estoy maquinando. ¿Crees que algunas de las novelas que se publican en las grandes editoriales son totalmente prescindibles? Sí. Sí, además he leído algunas. Sí, por supuesto. Yo creo que, y no solamente en grandes editoriales, no totalmente prescindibles, sino que luego piensas, pero si esta persona ha escrito estas maravillas, de repente, ¿por qué ha sacado esto que no tiene ni pies ni cabeza? Sí, yo creo que hay veces que no estoy muy ducha en el mundo de la editorial porque prácticamente acabo de llegar, pero sí creo que a veces uno escribe porque le toca escribir, porque tienes que escribir, porque te dicen que tienes que sacar una novela porque eres fulanita de tal o menganito de cual y tienes que sacar una historia. Entonces creo que eso se nota. Cuando escribes encargo, se podría llamar por encargo, no sé, creo que eso se nota. ¿Qué te parece estar nominada a los premios Brit? ¿Crees que tienes posibilidades? Creo que todos los escritores tenemos un poquito de ego, si no, no nos dedicaríamos a esto. Tampoco considero que sea algo negativo. Creo que tengo posibilidades por los comentarios de las propias de Rosalía y de Martina en sus redes y tal. Sé que les gustó muchísimo Al filo del agua. Que tenga posibilidades o no, teniendo en cuenta los novelones que hay por ahí, pues no lo sé. Que me gustaría, por supuesto que me gustaría, me encantaría llevarme un premio. Y nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana. Y de El plato de Lleida. Saludos, Lleida, desde aquí de Gijón. Un beso, Paula Actriz, ya hablaremos. Y un beso, Martina, la pelirroja, y a la jefa, Rosalía. Muchísimas gracias por haberme invitado, por darme este huequito. Un saludo enorme a Rosalía, Martina y un besazo a todos. Gracias, Mía, por contestar nuestras preguntas y por participar en nuestro interrogatorio. Disculpe la becaria, es nueva. Yo tengo ya más experiencia y más bagaje, porque soy actriz y tengo dotes interpretativas. Y además, un gran parecido con Sharon Stone. Adiós, adiós, Paula. Que te vaya bien y ensaya más. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no, Paula Actriz os lo recuerda. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿No lo sabéis a estas alturas? Bueno, ya os lo explico. Si os ha gustado, le dais un like. Si no os ha gustado, pues like contrario. Y además podéis dejar comentarios, suscribiros al canal y mandarnos un mensaje por correo electrónico a laschicasbit@gmail.com. Nos vamos, Manolo. Nos vamos. ¿Una cervecita? No sé. Ya veremos. Uy, se enfadado.
Adiós, amigos.